Muy buenas tardes a todas las personas que están viendo este video. Buenas tardes a todas las personas de la congregación de Casa de Adoración. Eh, un saludo muy especial a todos los que me conocen y a los que no me conocen también. Mi nombre es Henry Cortés y hay un tema en especial que el Señor me ha dado instrucción que debemos tratar en casa, que debemos revisar en la congregación, y sé que va a ser también útil para todas las personas que no son parte de la congregación y que necesitan saber sobre esto. La escritura dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, significa que la medida de nuestra libertad será conforme a la medida de nuestro conocimiento de la verdad. Entonces repito si lo dije mal. La medida de nuestra libertad, ¿cuánta libertad tendremos? Esa libertad la tendremos conforme a la medida de conocimiento de la verdad que tenemos. Si nuestro conocimiento de la verdad es muy poca, si asumimos esa verdad muy poco, así mismo también nuestra libertad va a ser muy poca. Entonces, el Señor dice que si nosotros conocemos la verdad, o sea, si la tenemos acá, la meditamos, la asumimos, no solamente dejarla como un pensamiento o un conocimiento, una información, sino algo como parte de nuestra vida, entonces tendremos libertad. La gente que es esclava a los vicios, a los pecados, a todos los temas que sea esclavo, estas personas están pasando por un área de ignorancia, un tiempo de ignorancia. Entonces, mientras más conozcan de la verdad al respecto de esa situación, serán libres. Si conocen la verdad sobre esa situación, serán libres. Si no la conocen, no lo serán. Habiendo colocado esta introducción, quiero colocar un verso también importante respecto al tema que vamos a estar estudiando en este momento. En el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 25, dice, Jesús está hablando, y dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dice a ellos, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Hago énfasis en la última parte del versículo, dice: toda ciudad o toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces, nosotros somos una comunidad cristiana llamados Casa de Adoración. Si nosotros somos casa que adora a Dios, ahora, si la casa se encuentra dividida contra sí misma, entonces esa casa no permanecerá. Significa que los que habitan en la casa deben caminar en acuerdo. Ahora, eso en cuanto a la congregación. Ahora, eso en cuanto a la familia, ¿qué? Entonces, en cuanto a la familia, si la familia no tiene acuerdo, esa casa no permanecerá. Si la familia no tiene comunión, si no están caminando todos con un mismo propósito, no están movidos en una misma meta, no permanecerá. Voy a mostrar varios versículos que el Señor también me ha mostrado que debemos repasar para poder dar claridad a todo el tema de la casa y qué debe permanecer. Vamos a atacar de frente un tema respecto al tema de nuestras relaciones y nuestro corazón para con los hermanos. Entonces, agárrese fuerte. Si necesita casco, póngaselo, porque el Señor va a disparar unos temas importantes. Y aunque no, quítese el casco. Mejor quítese el casco y deje que el Señor empiece a colocar libertad en nuestro entendimiento y libertad en nuestro corazón. Entonces, prepárese. Si no tiene Biblia, prepare Biblia. Vamos a mirar varios versículos, ¿vale? Verifiquemos rápidamente dos textos importantes. En el libro de Juan, en el capítulo 13, en el versículo 34 y el 35, dice el Señor Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El versículo 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Es un versículo bastante comprometedor.
Porque si hay algo que señala a los del afuera, si hay algo que señala a la gente de afuera, les enseña a las personas que no conocen del Señor, que el Señor existe y que estos son discípulos del Señor, es el amor que tienen los unos por los otros. O sea, hay un mensaje claro que estamos mandando a las gentes que somos discípulos del Señor. ¿Cuál mensaje? Ese amor que tenemos este hermano con el otro hermano. Entonces, yo soy creyente y yo habito en una casa, en la casa del Señor. Si hay alguien que sabe, si hay alguien que conoce lo que es el amor, es un discípulo de Jesús. Si hay alguien que está siendo moldeado en el amor y en su carácter sabe amar, es un discípulo de Jesús. Y es tan tremendo este versículo que el Señor dice, y es tan importante esto para el Señor, que mire otro texto en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 23, permítame verifico, versículo 22 y 23, Mateo 5, 22 al 23, dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y no tenemos en cuenta estos versículos que el Señor nos está hablando. Somos muy ligeros para decirle al hermano, es que ese es tal, y lo tildamos y rotulamos y colocamos un nombre. Y las tinieblas se caracterizan por colocar palabras de maldición y palabras de juicio y palabras de necedad sobre otras personas. Pero los hijos de Dios somos muy responsables con lo que decimos, con lo que pensamos y con lo que sentimos. El versículo 23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ¿ok? O sea, si vas a honrar al Señor, si te estás acercando a Él y traes tu corazón, tu vida, tu ser para honrarlo a Él, muy bien, en su altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice el versículo 24, deja allí tu ofrenda delante del altar, no encima, delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entonces, hay dos versículos tremendos que estamos estudiando en este momento. Entonces, la Escritura dice, más que la Escritura, Jesús nos está diciendo, si la gente necesita conocer algo de la iglesia, lo primero que debe conocer es el amor que tienen entre ellos. Segundo, o sea, mi responsabilidad es amarme con mi hermano. Amar a mi hermano, a mi hermana. Ahora, sería muy hipócrita de nuestra parte, sería muy de las tinieblas que nos amemos en la congregación y en las iglesias y en los trabajos y en donde estemos, pero en la casa seamos el coco, seamos el odio, seamos el del rencor, seamos el que sabe expresar con ira, el que desenfrenado y que no ama. Ahora, el Señor nos está mandando aquí, tienes que aprender a amar. Es la primera cosa que el Señor nos va a empezar a enseñar. Hemos sido salvos porque Él nos ha amado. Muy bien, ahora, entonces lo segundo que el Señor dice, si tú vienes delante de mí, dice el versículo de Mateo, si tú vienes delante de mí y vienes a honrarme, si no eres capaz de amar a tu hermano, no vengas a honrarme. Porque yo te he amado a ti, entonces tú tienes que ir a darle amor a tu hermano. Entonces, si traes tu ofrenda, significa que la ofrenda no va a ser recibida delante del Señor. Entonces no diezmo, o entonces no ofrendo, o entonces no le voy a dar nada al Señor y ya. No, lo que el Señor quiere decir es que ve y te arreglas con tu hermano. O sea, no seas rencoroso, no seas odioso. El Señor te ha perdonado, por tanto ve y tú y perdonas también. ¿Listo? Entonces, vamos colocando ya una siguiente etapa en esta enseñanza, muy importante, donde nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad de nuestras relaciones en la iglesia y también, o sea, mejor dicho, con los hermanos que son la iglesia y también en la familia. Porque
Están los dos casos. Está el hermano rencilloso y peleón en la casa. Y en la iglesia, en la congregación, el hermano es una santidad. O sea, hay que colocarle obreola y alitas. Pero también están los otros hermanos que en la casa son bien, pero con los demás no se puede tratar con nadie. O sea, me miraron, ¿viste que no me dio el pico aquí y aquí? ¿Te diste cuenta que no me abrazó? ¿Te diste cuenta que abrazó con qué efusividad al y al otro y a mí me dijo, hola, ¿cómo has estado? Entonces, debemos predicar el evangelio también con el amor entre los hermanos y el amor en la casa. Y es imposible hacerlo si nosotros no estamos recibiendo esto como una verdad en nuestra vida. Si yo no he asumido esto como una verdad en mi corazón, entonces, ¿cómo la gente creerá? ¿Cómo la gente sabrá que soy discípulo del Señor? ¿Cómo los hijos van a convertirse? ¿Cómo los hijos de una casa se van a convertir si yo les estoy dando testimonio de tinieblas, no de luz? Porque el que está en luz, el Señor empezará a transformar un corazón de odio a un corazón de verdad. Por tanto, nuestra responsabilidad es crecer en el amor. En el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12, Pablo le habla a la iglesia y le dice, hagan crecer el amor en ustedes. En el libro de Deuteronomio 10, 19, el Señor ordena que amen al extranjero porque ustedes también fueron extranjeros. Les dice, ámenlos. En el libro de Mateo 22, 39 dice, amarás a tu prójimo. En el libro de Romanos 12, 9 dice, amen, pero amen sin fingimiento. O sea, todos, hermano, ¿cómo estás? No, es tan querido, hermano. Y qué mamera, como decimos en Colombia. O qué jartera tal persona. Y lo saludé, qué jartera. Primera Pedro dice en 1.22 de Primera Pedro dice que nuestro amor sea un amor entrañable, o sea, desde adentro, desde nuestro ser, que amemos con pasión. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 17, Pablito se manda otra que lo deja uno asombrado. Dice, el amor todo lo soporta. En estos días un hermano predicaba en la congregación, el pastor Andrés predicaba y decía, el amor todo lo soporta, pero no significa como que, ay, sí, dele que me aguanto. El término soporte es un término que se usa para hablar de las cosas que tienen la capacidad de aguantar el peso. Están diseñados, los soportes están diseñados para soportar el peso, ese es su diseño. O sea, no están diciendo los soportes, ¡ay, cómo duele esto! ¿Cuándo? Y cuando por fin, descansé de esto. El soporte es el que tiene la capacidad de tolerar lo pesado. La Escritura nos está hablando que el amor logra soportar a aquel pesado, aquel que tiene sus defectos de carácter. O sea, tú debes ser soporte de la debilidad de tu hermano. Significa que tienes que aprender a conocer a tu hermano y saber que ese hermano tiene defectos de carácter y tú debes tener la capacidad en el Señor, porque el Señor te da esa capacidad de soportar, de ser soporte a esa fragilidad que tiene tu hermano. En Efesios 4:2 dice soportándoos los unos a los otros. En Colosenses 3:13 dice lo mismo, soportándoos. Dice 1 Pedro capítulo 2 versículo 18 y vamos a buscar ese último texto, 1 de Pedro capítulo 2, y es muy interesante lo que Pedro dice ahí, o sea, y quien vea al Pedrito y lo que dice, ¿no? Lo que escribe. Tremendo lo que Pedro llegó a hacer y la autoridad que llegó a adquirir en esto. 1 Pedro capítulo 2 versículo 18 hasta el 20 dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, a vuestros señores, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea,
hay veces soportamos las cosas más terribles de la gente de afuera, de los perversos, de los dañados, y nosotros decimos, que se vaya. Pero entre los hermanos es cuando más duro nos damos, nos mordemos más duro. Por favor, ¿cuál Dios tenemos? ¿Cuál es la luz que predicamos? Hay veces encontramos más capacidad de soportar y más capacidad de amor en la gente de afuera que no tienen la luz que nosotros que decimos que tenemos la luz. Entonces, ¿en cuál Dios crees? ¿Cuál es el Dios que tú predicas? Si no logras soportar a tu hermano, si no logras soportar sus debilidades, y si ya las cosas salieron a la luz porque salieron temas, dificultades en la familia, en el hogar, lo que sea, muy bien, trátalo. Soluciónalo. Es que es difícil, pues hazlo fácil, lo que está hablando el Señor. Tienes que hacerlo fácil, pero no puedes seguir diciendo que amas al Señor, pero odias a tu hermano. Y un texto último, permítame que me extendí un momento, en 1 de Juan capítulo 4, el libro por excelencia que habla sobre el amor también es el libro de Juan. Le leo rápidamente. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, o sea que el que no ama no ha nacido de Dios. Y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Me salto un momentico al versículo 9. Ya lo leí, versículo 9. Vamos a leer del 9 al 11. Dice, en esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Me salto un momentico al versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Listo. Con esto terminamos la tesis del amor. Muy bien. ¿Tienes problemas de rencor? Acércate al Señor y solucionalo. Muy bien. ¿Tienes problemas de odio? Solucionalo. Pero no puedes vivir una vida de amargura, no puedes seguir viviendo una vida de necedades, de rencillas. Basta de eso. Eso ya es del mundo. Nosotros tenemos que mirar cómo convivimos, si nosotros que somos de la luz, si nosotros que tenemos a Dios. O sea, lo hablo por mi experiencia personal. Yo fui supremamente rencoroso, supremamente odioso. Pero cuando yo llegué al Señor, lo primero que el Señor me lleva a hacer es a perdonar a mi familia y a los que me hirieron. Ahora, si yo me enojo con mi esposa, con mis hijos, y voy a ir a adorar al Señor, por mi parte su presencia me exhorta a que yo vaya y perdone a mi hermano o que yo arregle las cosas con ellos. ¿Cómo haces tú, hermano de la congregación o el que esté viendo este video, cómo haces tú para acercarte delante del Señor y adorarlo y alabarlo y vivir en odio en la casa, hermano? Ahora, estoy hablando de esto en hermanos que entienden el tema de la luz y que entienden el tema del amor y estoy hablando de esto de familias que están viviendo en el Señor. Pero si tienes una familia que no son convertidos, entonces da tu testimonio de lo que es el amor y lo que es la paz en el Señor. Ahora, el amor es manso, no menso. No significa que ahora todo lo tengo que aguantar, pero no significa que tengo que ser iracundo y destructor. Ya después hablaremos también de los procesos de cómo soportar los casos en la familia, cómo tratar los casos en la familia, porque hay veces callamos y tragamos y nos amargamos, pero no, yo debo hablar y decir, momento, mira, estás haciendo esto, me estás haciendo daño, no quiero hacerte daño. Y tenemos que tener la valentía y los pantalones, hermano, para decir, sí, fallé, perdóname, fallé. O sea, el que falles no te está, y el que reconozca la falla no te está quitando hombría, ni te está quitando autoridad ni poder. Por el contrario, te está dando justicia delante de la casa. Entonces, trabajemos en esto, hermanos. No puede ser
que en la casa del Señor estemos divididos. Y no vamos a tolerarlo. Entonces, hermano que no se puede arreglar, hermano que no queremos que la casa caiga, porque el libro dice, la Escritura dice, el Señor Jesús nos dice, una casa dividida no prosperará, no soportará. Entonces, estamos edificando algo que el Señor nos mandó edificar. Por tanto, ve y tú ponte en paz. Pablo dice otra cosa, en cuanto dependa de ti, esté en paz con los demás. Yo he tenido gente de autoridad que me desecharon o se enojaron conmigo por sí o por no. Hay otros que me han odiado, hay otros que han soltado palabras sobre mí. Ok, yo los perdono, pero ¿cuánto odio tengo yo por ellos? Ninguno. No puedo, no debo, no lo tendré. ¿Por qué? Porque no es parte del Señor. Entonces, si hablaron de mí con mentiras, los frutos darán testimonio. Muy bien. ¿Y yo qué haré, Santo? Soportaré esto delante del Señor, lo presentaré delante del Señor, lo sacaré de mi corazón, pero seguiré sirviendo al Señor. Yo sirvo al Señor. Y yo soy santo no porque me miran, sino porque yo amo al Señor. Yo no me mantengo en santidad y me esfuerzo porque me miren en santidad porque me están mirando, sino porque yo tengo una relación con el Señor. Así es tu responsabilidad también. Es tu Dios quien te mira y es a tu Dios a quien tienes que dar cuentas. Por tanto, hermano, edifiquémonos. La piedra angular es amor y la piedra angular es soportar y la piedra angular es tratar esos temas. Por tanto, hermano, los exhorto y los animo a que crezcamos en el amor del Señor. Los bendigo y que el Señor les dé convicción respecto a este tema. Los bendigo y cualquier inquietud me cuenta, nos cuenta.